empezar viendo qué tan frecuente es la neumonía y cuál es su impacto, ¿no? Los datos que me parecieron muy importantes, bueno, como sabemos, ¿no? La neumonía es una enfermedad infecciosa que aumenta con la edad, que, bueno, los pacientes entre 65 y 74 años de edad, va a haber una incidencia de cada 10 por cada 1000 habitantes al año, y es más en pacientes mayores de 85 años, un aproximado de 29 más o menos por cada 1000 habitantes. También vamos a ver que el 40% de los adultos mayores con neumonía requieren ingreso hospitalario, ¿no? Y un menor porcentaje, que es un 10%, necesitan ingreso a UCI. Y ni qué decir, ¿no?, de los pacientes que viven en casas de reposo, en pacientes que son institucionalizados, que aumenta de 50 a 150 más o menos por cada 1000 habitantes al año, ¿no? Entonces, eh, siguiente diapositiva, por favor. Ahí, estos son los datos. Bueno, en ese cuadro están los datos, ¿no?, del año 2018 del Boletín de Epidemiología del MINSA, donde se ve la frecuencia y el número de incidencia de neumonías de acuerdo al año, ¿no?, del 2013 al 2017. Y se ve que la frecuencia es mayor en adultos mayores, que son los que están marcados ahí en rojo, ¿no? Los picos de rojo son los pacientes con neumonía. Eh, Siguiente, por favor. Y bueno, como ya mencioné, la neumonía es una enfermedad infecciosa que está asociada a una importante morbilidad y mortalidad en la población adulta mayor, ¿no? Entonces, de alguna manera podría ser prevenible, eh, si uno sigue, o bueno, nosotros seguiríamos los esquemas de vacunación que existen, ¿no?, para el adulto mayor, o los cuidados que sí se tienen que tener en cuenta, ¿no?, como la vacunación. Y ahí puse, bueno, cuáles son los gérmenes más comunes que causan la neumonía. Eh, Cuando uno ve los gérmenes causantes de la neumonía, vemos que va a depender del grupo poblacional, ¿no? Si es que el paciente adulto mayor si va a ser de la comunidad, si el adulto mayor va a ser hospitalizado o si es que va a estar en UCI. En general, entre los gérmenes más comunes que causan la neumonía en el adulto mayor es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que si vemos por grupos dentro de los cocos, ahí podemos ver que los gram positivos estaría el estreptococo. Entre los gram negativos, ahí se puede ver Haemophilus influenzae, dentro de los atípicos la Legionella y dentro de los virus la influenza, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva. Aquí tenemos una gráfica donde muestran cuáles son los criterios para hablar de una neumonía asociada a los cuidados de la salud, ¿no? Y esta es una clasificación específica para la neumonía modificada. Este es un cuadrito modificado. Y ahí podemos ver unos ítems, ¿no?, que dice pacientes hospitalizados. Si el paciente ha sido hospitalizado durante o más días en los 90 días, en los últimos 90 días. Si el, si el paciente es residente de una casa hogar, o si el paciente es un paciente institucionalizado. Si el paciente ha recibido alguna hemodiálisis en los últimos 30 días. eh, si vive con algún familiar portador de algún germen multidroga resistente, o tenga algún tipo de, o si el paciente va a tener algún tipo de inmunosupresión o enfermedad o por fármacos. Entonces, estos pacientes pueden ser catalogados como una neumonía asociada a los cuidados de la salud. Siguiente, por favor. Bueno, acá están los factores de riesgo de la neumonía. Cuando hablamos nosotros de factor de riesgo, eh, para adquirir una neumonía, además de la edad, está el hecho de, bueno, de ser varón, ¿no?, como ya mencioné. El tener enfermedades respiratorias crónicas también. La disfagia que muchas veces no se pregunta, pero la dificultad de poder digerir alimentos es un factor muy importante también, ¿no? El tener enfermedades crónicas como la diabetes, demencias, mal general, malnutrición, enfermedad de Parkinson,
La enfermedad de Parkinson y la demencia pueden causar también problemas de deglución, ¿no? Entonces eso es muy importante también saberlo. El uso de antipsicóticos también, el uso de inhibidores de bomba de protones, que en su mayoría usan, se usa de manera indiscriminada, ¿no? Y obviamente también las vacunas. Ahí también puse un cuadro de los cambios relacionados con la edad, que es la disminución de la función pulmonar, el reflujo, tu oxígeno disminuye, el aumento de la colonización de la orofaringe, la aspiración silente del contenido gástrico, comorbilidades y polifarmacia. Siguiente, por favor. Y ahí puse la diferencia en el adulto, se podría decir joven y el adulto mayor, que es importante tener en cuenta, ¿no? Que la neumonía no siempre se presenta con los síntomas habituales en el adulto joven, ¿no? Que ahí se puede ver que en el adulto joven esperamos una clínica más clásica, ¿no? Que podría tener tos, fiebre, expectoración y que el paciente tenga leucocitosis. En cambio, en el adulto mayor muchas veces no va a haber ni tos, entonces va a ser una neumonía sin tos. El paciente siente fatiga, deja bueno, de comer, empieza a hablar incoherencias, puede tener delirio o hasta incluso aumento de la frecuencia respiratoria. También es importante ver que el paciente no hace fiebre. En los adultos mayores hay bueno, un aumento de la incidencia de los gram negativos, ¿no? Por las posibles aspiraciones y es más alta en las incidencias de la neumonía aspirativa en el adulto mayor, ¿no? Entonces, eso principalmente y en cuanto a la clínica, doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Ok, continuando con el tratamiento, lo hemos dividido de la siguiente manera, farmacológico versus el no farmacológico, ¿no? O mejor dicho, la complementación de ambos. Eh, ok, entonces para empezar tenemos que darnos cuenta que en el tratamiento tenemos que hacer una discriminación correcta entre una neumonía adquirida en la comunidad, hospitalaria, por aspiración o asociada a ventilador, ¿no? Básicamente tenemos que centrarnos en los factores de riesgo que las cuales mayoritariamente los pacientes adultos mayores tienen, así como las interacciones farmacológicas, ya que eh, un- estos pacientes que como, con comorbilidades muchas veces vienen ya con una medicación, ¿no? Y podemos llegar incluso hasta hacer la polifarmacia, ¿no? Igualmente las funciones orgánicas, porque muchos tienen enfermedades crónicas. Uy, perdón. Ok, disculpen. Bueno, entonces, cuando hablamos de una neumonía adquirida en la comunidad, tenemos que ver todos esos factores que ya les he mencionado, ¿no? Y principalmente los fármacos que se van a hacer, y como ya lo hemos mencionado, la neumonía que se va a dar principalmente es la neumonía bacteriana, ¿no? Y que inclusive es por coinfección o una sobreinfección de una neumonía que inicia por un virus, como la influenza, que es mayoritariamente, y que se asocia a una bacteria, ¿no? Entonces, generalmente el manejo farmacológico que se le va a dar es un betalactámico, como es en el caso de la amoxicilina, y entre esos va a variar el tratamiento, ¿no? Y eso se va a ir escalando. Por ejemplo, cuando ya sea una neumonía que tiene en la comunidad, que sea un poco más grave, en la cual se tenga que asociar con un macrólido, como por ejemplo la citromicina, se va a ver, ¿no? Inclusive en el cambio de tratamiento cuando sea una neumonía intrahospitalaria, donde se prefiere por ejemplo, un ceftriaxón endovenoso, más un macróleo también endovenoso, o hacer la diferenciación entre poder dar también una piperacilina tazobactam, o si es que se considera que hay una resistencia, como un MARSA, por ejemplo, y se puede dar vancomicina. Y algo curioso que en los artículos científicos mencionan de que en esos pacientes en los cuales se necesita una hospitalización en los ancianos, se tiene que hacer dos cosas, ¿no? Primero que nada, eh, es muy, o sea, tiene mejor relevancia o mejor respuesta la monoterapia, o sea, tiene casi igual a la asociación de betalactámicos más macrólidos, ¿no? Y también una consideración se tiene que hacer en lo que son los gérmenes multiresistentes y un correcto uso del antibiograma, ¿no? Aunque muchas veces hay
diferentes guías que mencionan de que se tiene que dar el tratamiento empírico, otras mencionan de que se tiene que primero pesquisar bien para poder dar, ¿no? Ahora, otra cosa que tenemos que ver bien en el paciente anciano es el ajuste renal, hepático, calculando con la tasa de filtración glomerular, ¿no? Con la fórmula de Crocroff-Gault, evitar la polifarmacia, por ejemplo, ¿no? También evitar en el caso de, por ejemplo, darle fluoroquinolonas como levofloxacino, ver los efectos adversos que te puede dar, ¿no? Por ejemplo, un QT prolongado, que eso te conduce a una torsada de puntas o torsada de points, incluso los agentes que no son tan frecuentes, ¿no? Y lo que les mencionaba aquí, ¿no? En esta parte, la monoterapia con betalactámicos no se considera inferior a la combinación de betalactámicos y macrólidos, ¿no? Lo que se trata de hacer en la farmacología es que básicamente se evite la polifarmacia, se dé un tratamiento lo más corto posible y adecuado para el paciente, y no necesariamente sumarle más medicamentos te va a ofrecer eh, una mejora en el paciente, ¿no? Ahora sí pasamos al no farmacológico, que es importante, y lo he dividido en tres pilares, digamos así. Primero, un soporte respiratorio y cuidados, una oxigenoterapia, ¿no? Viendo y controlando la saturación, haciendo una hidratación también correcta y una corrección metabólica, ¿no? Ya que la mayoría de estos pacientes vienen con una deshidratación de casa inclusive y con delirium, ¿no? Propios de quizás una enfermedad crónica. Igualmente la fisioterapia respiratoria, una ventilación no invasiva también, o invasiva si es que el caso lo requiere, pero también evitar la mayor postración en este paciente que va a jugar en contra. Eh, Igualmente, ver la valoración de la disfagia, ¿no? Por ejemplo, porque en estos pacientes, como ya lo habíamos mencionado, la neumonía aspirativa es muy importante, ¿no? Igualmente, se ha demostrado que el higiene bucal disminuye la carga bacteriana y el riesgo de aspiraciones y más complicaciones, ¿no? Lo que les mencionaba también, la movilización temprana, la nutrición, como lo vimos también en la exposición anterior, este, y drenaje si es que se complica, ¿no? Por ejemplo, en este caso de un EPIEMA, ¿no? Ahora, también prevención secundaria, vacunación, como por ejemplo contra la influenza, neumococo también, y las revisiones domiciliarias también en este caso, ¿no? Y una cosa más es que mencionaba que en un metaanálisis nos menciona de que hay un papel importante en la administración de corticoides en una atención individualizada en cada paciente, en donde esta neumonía pueda ser grave o hospitalaria, o sea, se ha demostrado que los corticoides tienen un efecto positivo. Continuamos con mi siguiente compañero. Ok, vamos a continuar con, y como entre las infecciones más comunes en adultos mayores, en las ITU son una de las infecciones adquiridas más comúnmente dentro de la comunidad de personas adultas mayores, y generalmente su presentación clínica es atípica. Es prevalente en personas con comorbilidades como diabetes, accidentes cerebrovasculares anteriores, y generalmente tienen un riesgo aumentado de interacción entre fármacos por la polifarmacia de esta población. Y generalmente, ¿quiénes son nuestros pacientes que tienen ITU? Ancianos institucionalizados, aquellos que están con catéter de corta o de larga duración, o aquellos que presentan anomalías anatómicas, funcionales del tracto urinario u otras comorbilidades, como diabetes, que van a predisponer a ITU. Siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un adulto mayor presentar ITU? Primero, como dijimos, el uso de una sonda urinaria de corto o de larga duración que va a producir esta éstasis y que va a favorecer este crecimiento bacteriano de estos uropatógenos, ¿no? Y se dice, por ejemplo, que el uso de este catéter urinario por día aumenta el riesgo de 5 a 10% de presentar una ITU o una bacteriuria asintomática. Y en pacientes que ya presentan este catéter de larga duración, que es mayor de un mes, el 100% de los pacientes presenta bacteriuria asintomática. Ahora, vejiga neurogénica, en los pacientes que tienen pérdida del control funcional de la vejiga, van a también tener un mayor factor de riesgo para presentar ITUs. Mujeres que han presentado antecedentes de ITU generalmente son frecuentemente
tienen un riesgo de mayor hasta 7 veces con las personas que no presentan, que no han tenido antecedentes de ITU, van a presentar mayor riesgo de tener ITU. Vamos a continuar con enfermedades neurológicas. Los pacientes que han tenido antecedentes de accidentes cerebrovasculares o que han tenido demencia o que tienen demencia, es difícil el diagnóstico de ITU. ¿Por qué? Por este retraso cognitivo o esta dificultad cognitiva que van a tener para indicarnos cuáles son sus síntomas, qué es lo que les duele, si tienen alguna, especialmente algún dolor, ¿no? Ahora, en la población femenina, los partos múltiples, una mujer que ha dado a luz muchas veces va a perder estabilidad en el suelo pélvico, ¿no? Y eso va a generar luego tal vez problemas anatómicos como cistocele, rectocele, lo cual, o por ejemplo, prolapsos que van a favorecer o predisponer a hitos. A los adultos mayores también, generalmente, una parte de la población tiene incontinencia urinaria, incontinencia fecal, lo cual va a facilitar la contaminación bacteriana y, por ende, este riesgo de hito. Vamos a continuar. Mm, ah, Ahora hay un punto que tenemos que mencionar, que es la bacteriuria sintomática. ¿Por qué es importante? Es porque gran parte de la población adulta mayor o una parte de ella va a presentar la bacteriuria sintomática. Y la bacteriuria sintomática está definida como la presencia en orina de más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un microorganismo patógeno en ausencia de síntomas urinarios. Mm, Vamos a continuar. Um, Ahora, hay diferentes definiciones de bacteriuria sintomática. Tenemos, por ejemplo, en mujeres, en hombres y en personas que están haciendo uso de sonda. En mujeres, la definición de bacteriuria sintomática es una población mayor de 10 elevado a las 5 unidades formadoras de colonia de un microorganismo en más de 2 muestras urinarias que van a ser tomadas consecutivamente en un paciente asintomático, pero de género femenino. En los pacientes que son de género masculino, vamos a presentar que para hacer diagnóstico de bacteriuria sintomática, tan solamente una muestra urinaria que muestre más de 10 a las 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y en todos los pacientes que estén usando sonda, especialmente los de corta duración acá, eh, un mayor va a ser, para diagnosticarlo, vamos a tener que tener más de 10 unidades formadoras de colonias elevado a la 2 por mililitro de orina. Y si la muestra es por punción suprapúbica, cualquier recuento, vamos a tomarlo como bacteriuria sintomática, cuando tiene cualquier recuento de bacterias o uropatógenos dentro de la orina. Ahora, ¿la bacteriuria sintomática se trata o no se trata? En, en realidad, ningún tipo de no existe, no debería haber tratamiento en pacientes adultos mayores. En realidad no se debería hacer ni diagnóstico ni tratamiento de bacteria sintomática, tanto en pacientes adultos mayores que residen en la comunidad o que están o residen o que son dentro de estas comunidades donde institucionalizados, ajá, en ancianos que son institucionalizados. Vamos a continuar. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Vamos a dividir nuestro diagnóstico entre 2 pacientes. En pacientes con sus funciones cognitivas bien completas y pacientes con funciones cognitivas, con la función cognitiva deteriorada. En pacientes con función cognitiva óptima va a ser un poco más fácil el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ellos nos van a poder indicar qué es lo que les duele o ellos mismos van a poder comunicarnos su malestar. Y vamos a diferenciar los síntomas en dos, en síntomas como en el número 1, que son los síntomas locales y los síntomas generales. Los síntomas locales van a tener el tenesmo, la polaquiuria, esa frecuencia, aumento de frecuencia del orinar, disuria, la sensibilidad suprapúbica. Y en los síntomas generales, que generalmente son en pacientes, mujeres posmenopáusicas, va a ser dolor abdominal inferior, dolor de espalda, estreñimiento, se puede manifestar como estreñimiento o malestar general. Y para completar nuestro diagnóstico, tiene que existir dentro de estos síntomas y para el diagnóstico, eh, al menos la presencia en el laboratorio de al menos
100.000 unidades formadores de colonia de no más de 2 especies en una muestra de orina. Vamos a continuar. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico en pacientes que tienen un deterioro cognitivo? Y aquí el diagnóstico va a ser mucho más complicado. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, pasan pacientes con demencia o que ya han tenido un accidente cerebrovascular previo, entonces va a ser difícil identificar. O que, por ejemplo, tienen síntomas genitourinarios crónicos. Puede ser aquí, por ejemplo, pacientes con hiperplasia prostática o que que ya tienen larga data de duración. Y los síntomas van a ser inespecíficos en este tipo de pacientes. Van a tener, por ejemplo, anorexia, confusión, una disminución del estado funcional. Pueden presentar sí o no fiebre. Y en este caso, vamos a ahora entrar a cuál va a ser el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes que nos va a ser difícil detectar, ¿no? El LAIT. Vamos a continuar. Ya. Entonces, la primera escala, la primera forma de medición para determinar si un paciente tiene ITU o no ITU y que está no, nominalizado, internalizado, o que es un paciente que presenta, que tiene este deterioro cognitivo, va a haber dos formas de, de diagnosticar el leito. Primero en pacientes sin catéter urinario permanente y en pacientes con catéter urinario permanente. En pacientes sin catéter urinario permanente tiene que cumplir tres de los siguientes criterios. Debe existir fiebre de mayor de 38 grados o escalofríos. Pueden tener dolor ardiente nuevo o que aumenta al orinar, acompañado de aumento de la frecuencia o la urgencia al orinar, un nuevo dolor o la sensibilidad en el franco suprapúbico, un cambio o en los caracteres de la orina. Hay, por ejemplo, en el olor, en la cantidad de la orina, puede ser microscópico o macroscópico, por ejemplo, una leucocituria microscópica, una hematuria microscópica o macroscópica, un deterioramiento también del estado mental. Eso es muy importante dentro de los criterios de un paciente que no está usando catéter permanente, este empeoramiento del estado mental o funcional que va a tener una incontinencia nueva aumentada. Ahora, en pacientes con catéter urinario permanente van a ser no solamente dos de los siguientes criterios. Esta fiebre de 38 grados centígrados, escalofríos, este nuevo dolor o sensibilidad en el flanco, este cambio en el carácter de la orina también y un empeoramiento del estado mental o funcional. Ahora, es importante mencionar que estos criterios de Macker fueron fueron descritos en 1991, pero estos no son los actuales. Vamos a continuar. Los que después se implementaron fueron los criterios del Loeb, que lo que se criticaba justo de los criterios anteriores era que no tenían una parte de laboratorio, pero en los criterios del Loeb es diferente. También se va a diferenciar a los pacientes que usan catéter urinario permanente y los que no usan, pero que vamos a necesitar la presencia del laboratorio. Y ahora, ¿cómo hacemos un diagnóstico en pacientes sin catéter urinario permanente? Debe existir, por ejemplo, disuria o fiebre, pero debe existir una de las siguientes características. El paciente debe tener tenesmo, un aumento de la frecuencia urinaria, polaquiuria, hematuria, este dolor suprapúbico, incontinencia urinaria, sensibilidad del ángulo costovertebral, pero además de estos criterios debe tener la presencia de bacteriuria en la orina, básicamente. Ahora, en pacientes con catéter urinario permanente debe haber al menos uno de los siguientes encuentros. Debe haber fiebre, debe haber sensibilidad en el ángulo costovertebral o escalofríos. Y esta no es la última actualización. Vamos a ir al último, que es el de la CDS, que fue publicada en el 2012, que es la última actualización de la Sociedad de Epidemiología Americana. Vamos a continuar para el diagnóstico de ITU en pacientes complicados, en pacientes con déficit cognitivo. Primero, también se divide en dos. Los pacientes que no usan catéter urinario permanente y deben cumplir dos criterios. Como se dijo, el primero son como asintomáticos, signos clínicos, y el segundo son en el laboratorio, con al menos de 10 unidades formadoras de colonia, 10 a las 5 elevadas unidades formadoras de colonias en la orina, la presencia. Y en la primera tiene
tres partes clínicas importantes. Debe existir esta disuria, este dolor agudo al orinar, debe existir hinchazón o sensibilidad de los testículos, en el caso de hombres, en el epidídimo, en la próstata, y debe existir la presencia de fiebre o leucocitos. Y cuando existe la presencia de fiebre o leucocitos, al menos uno de estas características, que es dolor en el ángulo costovertebral, dolor suprapúbico, hematuria, aumento de la incontinencia, aumento del tenesmo, aumento de la frecuencia, y en pacientes que no se encuentran nada de lo anterior y no tienen ni fiebre ni leucocitosis, al menos deben presentar dos o más, que es dolor suprapúbico, hematuria, aumento de la incontinencia también, aumento del tenesmo, aumento de la frecuencia urinaria. Vamos a continuar. Ese es para los pacientes con catéter urinario no permanente, y los pacientes con catéter urinario permanente es lo mismo que lo anterior. Se usan dos criterios, debe existir el criterio 1 y el criterio 2. El criterio 2 es el laboratorio que ya mencionamos, y el criterio 1, al menos uno de los siguientes, que debe ser fiebre, escalofríos o hipotensión en nuevo inicio, sin sitio alternativo de infección, cambio agudo en el estado mental, una disminución de la funcional aguda sin diagnóstico alternativo, leucocitosis. 3. Dolor suprapúbico de nueva aparición o dolor en el ángulo costovertebral. 4. Secreción purulenta alrededor del catéter o dolor agudo. Hinchación o sensibilidad de los testículos o el epidídimo o la próstata. Y eso es lo que tiene que ver en cuanto a diagnóstico. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar acerca del tratamiento del hito, el tratamiento farmacológico. Bueno, como ya explicó mi compañera, en el adulto mayor, y no solamente en ellos, sino que no toda bacteriuria, es decir, el urocultivo positivo, va a requerir tratamiento antibiótico. Solamente se trata si, por ejemplo, un ITU tiene síntomas, signos locales o sistémicos como la fiebre. Se trata cuando es una ITU complicada, pielonefritis o urosepsis. Y también cuando es una ITU asociada a sonda con signos y síntomas urológicos, ¿no? Ahora, también un principio general es tener en cuenta de que estudios recientes han demostrado que en pacientes institucionalizados los esquemas cortos, es decir, de 3 a 5 días, eh, son mejores para este tipo de pacientes, ¿no? A diferencia de los esquemas largos. Lo vamos a ver un poco más adelante. Siguiente. Ok, con respecto a la elección empírica, ¿no? Lo que siempre debemos considerar es la función renal de nuestro paciente, las interacciones medicamentosas, ¿no? Recordemos que un paciente adulto mayor, por lo general, mmm, si tiene un mal tratamiento puede tener polifarmacia, entonces debemos considerar todo eso. Si presenta alguna alergia a los medicamentos, si tiene alguna historial de resistencia a algún antibiótico, y si es que se trata de una ITU baja o alta. Siguiente, por favor. Ok, en la cistitis no complicada, por lo general podemos dar todos estos medicamentos, pero con algunas consideraciones. Por ejemplo, la nitrofurantoína se da 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Es decir, es un esquema corto. Solamente si la función renal es mayor o igual a 30 mililitros por minuto. No usar en la pielonefritis. La fosfomicina, en este caso, es una dosis única de 3 gramos y es una buena opción si es que hay resistencia o el paciente tiene una mala adherencia, ¿no? No cumple el tratamiento. La trimetropina sulfamethoxazol se da igual por 3 días, esta es la dosis. Y hay que evitarlo si es que hay resistencia local en más del 20% o una insuficiencia renal. Con respecto a la amoxiclavulánico u otras cefalosporinas orales, aquí el esquema sí es un poco más
largo, de 5 a 7 días, pero es una alternativa si es que las otras se encuentran contraindicadas. Recordar que las fluoroquinolonas en ancianos pueden tener riesgo de tendinopatía, pueden ocasionar confusión y arritmias. Ok, siguiente. Como ya explicaron mis compañeros, cuando ya se trata de una pielonefritis o una ITU complicada, ya no es un manejo ambulatorio, sino requiere un manejo hospitalario, por lo cual se puede iniciar con un tratamiento intravenoso empírico, por ejemplo, ceftriaxona, pipetazo, ¿no? O carbapenem, si es que hay multiresistencia. Después, con el cultivo, vamos a ajustar, ¿no? Podemos desescalar. Ahora, la duración de este manejo va a ser de 7 a 14 días, dependiendo de la evolución del paciente. Siguiente. Bueno, hay pacientes que van a presentar un catéter urinario y esto puede estar asociado a una infección, como ya lo explicaron también. Entonces, lo que debemos hacer en el tratamiento es cambiar o, bueno, retirar el catéter antes del cultivo. Solamente igual, tratamos si es que el paciente presenta síntomas, un síntoma general, fiebre. No. Eh, Ya. el tratamiento es de 7 a 14 días. Igual, ajustamos de acuerdo al cultivo. Siguiente. Ok, los tratamientos no farmacológicos. Eh, el paciente, bueno, se debe mantener una buena higiene perianal, igual el asistente, la enfermera o el doctor, por último, debe, en el momento de hacer esta técnica, debe ser muy cuidadoso. Ahí podemos ver el aseo, el procedimiento del aseo perianal femenino. Igual indicar a los pacientes, ¿no? De cómo podrían ducharse, ¿no? Ahí menciona, sin duchas vaginales agresivas. Mantener la hidratación adecuada del paciente y un vaciado frecuente. Evitamos los catéteres que no son necesarios ni extenderlos en el tiempo porque está asociado a infecciones. Un paciente bien controlado, como mencionó mi compañera, eh, evita la frecuencia en las infecciones también. Evitar el estreñimiento, al menos controlarlo bien, y la incontinencia. Ahora, con respecto al estrógeno vaginal, eh, bueno, eso información saqué de un estudio que se hizo en el 2019, bueno, del 2009 hasta el 2019, donde se evaluaron una población de 5.638 mujeres, ¿no? Que eran pacientes adultos mayores, ¿no? En aproximadamente 70,4 años, eh, todas estas mujeres, o la gran mayoría, ya eran posmenopáusicas, más del 90%, y también incluía una población blanca hispana. ¿Qué es lo que pasó acá? Las pacientes que tenían prescrito el estrógeno vaginal, tiempo después, eh, al menos en un año, incluso hasta 4 años, en ese tiempo presentaron una reducción de las ITUs en más del 50%. Entonces, esta información fuerte, que fue comprobada para este grupo etario, entonces nos demuestra que hay un beneficio con el estrógeno vaginal, ¿no? De todas formas, volviendo a las medidas preventivas, las pacientes que no estaban bien controladas con su diabetes, eh, presentaban incontinencia urinaria y no tenían buena adherencia, el efecto no fue tan positivo. Siguiente. Ok,
Ok, el cranberry o el arándano. Hay bueno, hay literatura un poco variada sobre eso, quienes sí recomiendan, otras literaturas que no. Eh, Como les dije, la literatura que lo recomienda dice que hay un beneficio, pero sin embargo no está comprobado en su uso en ancianos, ¿no? De la misma forma con los probióticos y la de manosa. Pero, o sea, su mecanismo es un poco interesante, ¿no? Porque recordemos que el patógeno más común en la ITU es la Escherichia coli, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el arándano inhibe la adición de la Escherichia coli a las células uroepiteliales. Y así queda, digamos, un poco bloqueado. De la misma forma, la de manosa actúa tipo como un cebo. Lo que hace es que se une a las fimbrias tipo 1 de la Escherichia coli, que luego estas se adhieren a la vejiga, pero como ya está ocupada o capturadas, entonces simplemente la bacteria se elimina. Entonces ese es un poco el mecanismo. Con respecto al estrógeno, su mecanismo es que, recordemos, mientras el anciano, o mejor dicho, el adulto mayor, va perdiendo esa acidez, que es un mecanismo protector con respecto a la citus, ¿verdad? A los patógenos. Eh, la menopausia disminuye los estrógenos, pierde la mucosa vaginal natural, ¿no? Entonces favorece de que microorganismos como el Escherichia coli puedan ingresar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con, con este estrógeno? Es que aumenta la producción de lactobacillus, ¿no? Que este a su vez hace que produce el ácido láctico y disminuye el pH. Entonces ese es el tipo, el mecanismo protector. Y ya, creo que eso es todo. Siguiente. Sí, listo. Ya, muy bien, chicos, por su revisión. Lo que sí hay algunas cosas por precisar. En cuanto a la neumonía, ¿cómo podríamos seleccionar qué pacientes hospitalizar, qué pacientes van a la UCI o qué pacientes con neumonía podrían tener manejo ambulatorio? ¿Leyeron algo de eso? Eso es importante. Los del grupo. Bueno, uno podría hacer mediante el CURP 65, ¿no? Que creo que Ya. eso es. Ujú. Sí, ahí pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí, doctora. Ya, entonces el curso 65 es una herramienta muy importante, ¿ya? Que sí o sí la tienen que considerar cuando hablen de neumonía, porque es un índice que nos va a ayudar a medir, va a valorar severidad y posibilidad del lugar en el que podríamos manejar esta neumonía. No es justamente CUR porque sus acrónimos habla de diferentes categorías a tener en cuenta. C es confusión, U es uria, R es frecuencia respiratoria y B es presión arterial. Entonces, de acuerdo a la presencia de cada uno de estos, se da un puntaje. Y con eso definimos si el tratamiento puede ser ambulatorio, hospitalizado o de UCI, ¿ya? Entonces, para hablar de neumonía es importantísimo siempre que cuando aborden el tema hablen de este. Hay varios en realidad, ¿no? Pero en adulto mayor utilizamos mucho esto. Esto es algo práctico, algo rápido y algo que lo debemos hacer cuando estamos en un hospital y tenemos un paciente que acude a emergencia con síntomas sugestivos. En el adulto mayor existen presentaciones atípicas, como lo han explicado sus compañeros, eso está muy bien. En cuanto a las consideraciones que hay que tener en cuenta es la higiene bucal, ¿no? Sobre todo en los pacientes frágiles o con dependencias, porque estos pacientes van a atender disfagias que van a producir neumonías aspirativas y estas son las principales causas de mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y en cuanto a ITU,
todo lo que han explicado está bastante bien. Sobre todo énfasis, y bien remarcado, bacteriuria asintomática, ¿ya? Entonces, bacteriuria asintomática es tratamiento en embarazadas, que no es nuestro tema, y en adultos mayores, bien claro dice las guías, inmunosupresión. Entonces, inmunosupresión no es paciente diabético, por si acaso, ni paciente mayor de 65 años ya está como inmunosenescencia, es inmunosuprimido, no, nada que ver, o sea, no es así. ¿Ya? Entonces, solamente hay que dar tratamiento antibiótico a pacientes que no existe bacteriuria, infección urinaria sin asintomática. Recuerden eso. Muchos, lamentablemente, hay un mal uso del examen de orina que se realiza a veces como parte de un chequeo general. Un adulto mayor hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? E incluso hay pacientes diabéticos a los que les hacen urocultivos para screening o para chequeo. Entonces, eso no es una indicación adecuada, porque luego les sale un germen resistente a casi todos los antibióticos y los están hospitalizando por bacteriurias asintomáticas, pan resistentes, y están utilizando antibióticos en pacientes asintomáticos. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con los exámenes y el momento en el que los utilizamos. Entonces, olvídense de hacer urocultivos como chequeo en un adulto mayor, eso no se hace, ¿ya? Solamente urocultivo yo lo hago cuando tengo síntomas de infección urinaria, sospecho de infección urinaria y voy a tratar la infección urinaria, ¿ya? No es para descartar porque tiene otros síntomas y quiero ver si es que tiene o no, no. Ya se meten en más problemas pidiendo exámenes de forma innecesaria. Entonces, pacientes adultos mayores, diabéticos, controlados, por más que el examen, el urocultivo salga positivo, no sea tratamiento antibiótico. Solo paciente adulto mayor con sonda permanente, sonda Foley, por ejemplo, en hiperplasia prostática grado 4, no sea tratamiento antibiótico si no hay síntomas de infección como tal. De acuerdo, la infección tiene síntomas agudos, no es síntomas crónicos. 3, 4 meses, 6 meses con incontinencia urinaria, al urocultivo, como sale el germen positivo, le doy tratamiento. No, ¿ya? Hay que valorar bien. Otro, ancianos, adultos mayores institucionalizados que están bastante tiempo en casas de reposo. No sea tratamiento antibiótico si el urocultivo sale positivo y no hay síntomas o cambios agudos en el adulto mayor. ¿Ya? Y una pregunta más que le iba a hacer al grupo, a ver, uno de los que expuso infección urinaria. Entonces, si yo tengo un urocultivo positivo, un paciente con síntomas urinarios, le doy tratamiento antibiótico, le hago urocultivo, sale positivo, le doy 5 días de tratamiento antibiótico o 7, el paciente con evolución clínica favorable. ¿Cómo le doy de alta o cuándo defino el fin del tratamiento? Hago un nuevo urocultivo, hago un examen de orina, no hago ningún examen y solo cumplo 7 días y le doy de alta. A ver, uno de los del grupo. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí, sí se escucha. Ya, a ver, lo que les pregunté, a ver, alguno del grupo. Doctor, creo que cuando complete los días prescritos de su tratamiento y se resuelvan los síntomas, eh, es decir, ya no presenta fiebre ni complicaciones, entonces se le puede dar un seguimiento clínico, pero ya no es necesario repetir el urocultivo, doctora, si es que el paciente ya se encuentra con clínica favorable. Ujú. Ya, la decisión de la cantidad de días de tratamiento es clínico, no es dependiendo de que si el germen es peor, mejor, más resistente o no. Y como dice su compañero, el alta es clínica, la cantidad de días que yo defina es clínico. Ya, no es que tengo que hacer un examen de orina control a ver si bajó la leucocituria o no. Eso no se hace, ¿ya? La guía de práctica clínica bien claro dice que el alta o la decisión de días de tratamiento es según la evolución clínica. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, muy bien ese grupo. Vamos a terminar con el último grupo sobre cáncer y el envejecimiento.